Como almirante del Imperio y alfa de nivel S, Marco despreciaba a los Omega. Odiaba todo lo que pudiera hacerlo perder el control, así que me eligió a mí, un beta común. Hasta que un día lo escuché decirle a su subcomandante: renunciar a tu carrera por un Omega es demasiado tonto. Un militar no debería tener puntos débiles. Su subcomandante le preguntó: ¿y si tu cuñada quedara embarazada? Marco guardó silencio un momento y dijo: es beta, nunca lo hará y no debería tener hijos. Yo sostenía en la mano el informe de embarazo de un Omega tras una segunda diferenciación y de repente comprendí. Quizá ya era hora de irme. No. Cuando Marco me sacó del dormitorio lateral, todavía olía a sangre. Su uniforme militar no se había quitado, y los flecos dorados y fríos rozaban mi piel, haciéndome estremecer. Su voz también sonaba gélida. ¿Ese Omega lo pusiste tú en mi cama? Guardé silencio un momento y respondí en voz baja. Marco rió ligeramente, pero sus ojos no mostraban diversión. Extendió la mano y levantó mi barbilla. Los guantes blancos y ásperos me lastimaban un poco. No tienes derecho a decidir por mí, Damon. Recuerda tu lugar. El aire salado y helado llenaba el cuarto, mezclado con el olor húmedo de la lluvia, como si se avecinara una tormenta. Justo era el periodo de receptividad de Marco. Y yo, en su periodo, había llevado a otro Omega a su cama. Marco fue brusco, presionando mi cabeza contra la almohada. Mi grito quedó atrapado en la garganta. Sin feromonas, yo sabía cómo calmarlo con el lenguaje corporal cuando estaba furioso. Con esfuerzo, giré mi cuerpo, emití un gemido y lo abracé, levantando mi cuerpo contra él. Marco tiró de mi cabello y me besó con fuerza, como si quisiera devorarme. Un sonido en la puerta me hizo entrecerrar los ojos. Allí estaba ese Omega de cara pálida con aroma a algodón de azúcar. Su rostro estaba pálido, pero sus mejillas tenían un rubor antinatural, y su olor dulce se mezclaba con las feromonas de Marco, como buscando atención. Marco levantó la mirada hacia él, pero su mano mantenía mi cuerpo atrapado bajo las sábanas, golpeándome con más fuerza cada vez. La vergüenza me inundaba. Pero pensé, esto es intencional, es su castigo. Justo antes de desmayarme, Marco habló. Damon, todos los que me engañen o me burlen no tendrán un buen final. 2. El periodo de receptividad de Marco duró una semana. Recuperé la conciencia la tarde del 8º día. Con la garganta seca, bajé temblando las escaleras para tomar un vaso de agua. El dispositivo en mi muñeca vibró, la comunicación se activó. No dije nada, y la otra persona tampoco, como si esperara que hablara primero. Conté mentalmente 10 segundos para colgar. En el último instante, la persona habló. Ese Omega murió. Mi mano tembló y casi dejé el vaso. Pero me recompuse y hablé con calma. Señora, murió por usted. Insististe en unir al almirante con un Omega, pero parece que tu hijo tiene más autocontrol que tu esposo. La voz al otro lado se rió, como si mis desgracias no le afectaran. La unión alfa-omega es inevitable, ir en contra de la naturaleza es absurdo. Hay que conocerse a uno mismo. Un juguete es solo un juguete. Marco terminará casándose con un Omega de su rango. Espero que entiendas tu lugar. En solo 2 días, 2 personas me habían dicho lo mismo. Pero no necesitaban recordármelo, yo nunca lo olvidaría. 3. Yo era el artículo subastado que Marco rescató del mercado negro. El imperio llevaba años creciendo, y sus rincones estaban llenos de suciedad y corrupción. No era nada nuevo. Estaba preparado para luchar hasta la muerte, pero tuve suerte, encontré a Marco. En la subasta ilegal había más de 130 artículos, más de 50 Omega. Los artículos fueron confiscados por el imperio, los Omega enviados a la Asociación de Protección Omega. Al final, solo quedé yo, un beta común. Escuché al subcomandante de Marco preguntarle. Almirante, ¿qué hacemos con este beta? El sonido de pasos se acercaba, con la luz que entraba por la puerta, levanté la cabeza y miré a Marco.
Las botas militares se detuvieron junto a mí, vi su mirada fijarse en la tarjeta con mi descripción. Recuerdo cómo el subastador me describió, un beta bonito, delicado, y lo más importante, que nunca podría quedar embarazado. Su mirada me recorrió un instante y luego se apartó, se dio la vuelta y se fue. Su voz, fría como su mirada, dijo: «Llévalo a la comisaría, devuélvelo a su familia». No podía volver a casa, fui vendida por mi familia. En cuanto se quitaron las esposas, me lancé a Marco y lo abracé de las piernas. Le miré con lágrimas a punto de caer. «Almirante, no tengo familia. ¿Puedo quedarme con usted?» «Déjame quedarme, haré lo que quieras». Sabía cómo ponerme más linda y vulnerable. Pero Marco solo me miró sin expresión, como si yo fuera un payaso actuando para mí mismo. La tela áspera de su pantalón rozaba mi delgada ropa interior, doliéndome. Mi rostro se tensaba, mis manos temblaban aferradas a su pierna, ya no podía fingir más. El subcomandante intentó apartarme. «Está bien, pequeño beta, no faltan miles que usan este truco para acercarse al almirante. Vamos, te llevo a la comisaría». Cuando su mano tocó mi hombro, Marco finalmente reaccionó. Se inclinó y apartó la mano del subcomandante. Luego, ante los ojos atónitos de todos, tomó la tela de terciopelo rojo que cubría la vitrina y me cubrió por completo. Antes de que pudiera sacar la cabeza, sentí un vacío y grité. Marco me cargó y me llevó afuera, arrojándome a su dirigible privado. «Llévalo de regreso». El dirigible cerró la puerta, Marco no subió. Pero yo sabía que había triunfado. Con el tiempo entendí que Marco odiaba a los Omega. Y yo solo tuve éxito porque, casualmente, era un beta. 4. La gente suele creer más en lo que ve con sus propios ojos. Antes de esto, también pensaba que ningún alfa podía resistirse al vínculo a O de manera innata. Pero las acciones de Marco me dieron más evidencia. Pensé, mezquina y con suerte, que mientras más odia a los Omega, más tiempo podría quedarme a su lado. Sabía que cooperar con la prueba que hizo la madre de Marco lo molestaría. Así que durante 2 semanas enteras, Marco no volvió. Yo pasaba los días abrazando una manta delgada, vistiendo poca ropa, durmiendo en el sofá del salón. Finalmente, en la 3.ª semana, Marco regresó. Corrí emocionado hacia él, ignorando el frío que emanaba, y me lancé sobre su cuerpo. Marco me sujetó de las caderas y nos dirigimos a la casa. «¿Pasando todo el día durmiendo bajo vigilancia, pretendiendo lástima?», dijo con tono frío. Sonreí y le abracé el cuello, dándole un beso. «Pues tendrás que seguir este juego también. No habrá una próxima vez, ¿entendido?». Asentí rápidamente y me acurruqué sobre él, levantando la mirada. «¿De verdad odias tanto a los Omega?». Su mano descansaba en mi cintura, su voz era tranquila. «Sí, los odio». Mi sonrisa casi se desborda, jugué un poco, ¿y si me convirtiera en un Omega? ¿Me echarías entonces? Marco me miró un momento, sonrió ligeramente, difícil de interpretar si era broma, no se sabe. Sus dedos rozaron mi nuca lentamente, «Por eso, Damon, debes portarte bien y nunca engañarme». 5. Nunca pensé que sus palabras serían proféticas. Al ver las 2 rayas en el test de embarazo, me quedé aturdido. Reaccioné rápido, saqué mi dispositivo y busqué, ¿puede un beta quedar embarazado? Todas las respuestas eran negativas. Respiré aliviado, claro, los órganos reproductivos de un beta ya estaban atrofiados, era imposible quedar embarazado. Debía ser un error del test. Envolví el test con un pañuelo, lo metí en una bolsa de plástico, lo cerré y lo enterré en el fondo del basurero. Marco no podía verlo, ni aunque fuera falso. Pero algo extraño comenzó a filtrarse, incluso atrajo la atención de Marco. Corrí al baño para vomitar, y al incorporarme, lo vi parado en la puerta. Me adelanté con una sonrisa dócil, «Nada, solo que hace mucho calor y no tengo apetito». «Ve a ver». Quise decir algo más, pero solo con mirarme, Marco hizo que me callara. En esencia,
solo era su canario enjaulado. Aunque fuera mimado, debía reconocer mi lugar. Como beta, no debería preocuparme. Pero la probabilidad de 1 entre 1.000.000 me alcanzó, segunda diferenciación. El médico me entregó el informe de embarazo de la segunda diferenciación y me dio instrucciones, pero no escuché nada, solo pregunté. Doctor, ¿hay alguna forma de que un omega vuelva a ser beta? Sin esperar respuesta, continué, recuerdo que extirpar la glándula funciona, ¿puedo quitarme la glándula? El médico se puso serio, acabas de diferenciarte, hay un niño en tu vientre, la glándula está en su punto más vulnerable. Quitarla ahora sería suicidio. Llama a tu alfa, quiero hablar con él. Alcé la voz, casi gritando, no. No se lo digas. Al darme cuenta de mi reacción, me disculpé y tomé el informe para salir corriendo. Agradecí no haber ido al hospital militar del Imperio, de haberlo hecho, Marco habría visto el informe al instante. Cerré los ojos, apreté el informe en mi mano y tomé una decisión. Iba a ocultárselo a Marco. 6. La información de Marco llegó de repente. Dijo que hoy había una cena de negocios y que venía a buscarme. Al subir al dirigible, me lanzó una mirada, cuando se deslizó sobre mi bolso, me puse tenso. Rápidamente apartó la mirada y preguntó, ¿el resultado? Sonreí intentando naturalidad, el médico dijo que es solo un resfriado estomacal por el cambio de estación, nada grave. Mi informe de embarazo seguía tranquilo en mi bolso, protegido solo por una capa de cuero, como una bomba de tiempo. Aposté a que Marco no sospecharía y no se preocuparía demasiado. Gané la apuesta. Marco no preguntó más. En la cena, Marco me presentó a algunas personas. Cuando varios militares pasaron, me dio un golpe en la cintura, ve a buscar algo de comer. Obedecí, tomé unos aperitivos y me senté en un rincón. Frente a mí cayó un plato, un omega atractivo se sentó. Siempre escuché que el amante del almirante era beta, ¿por qué hoy trae un omega? Llevaba un collar grabado con motivos delicados, parecía un canario atrapado. Al final del collar, un número grabado, 181.002. El número del comandante militar más alto de la Alianza. Ese collar era a la vez cadena y advertencia. Advertencia para cualquiera que deseara a este omega y declaración de propiedad absoluta. Quizá notó mi mirada en el collar, me sonrió, ¿te gusta? Giró la cabeza, elegante como un cisne, mostrando su plumaje. Se tocó el abdomen, con esto lo cambié. Me quedé confundido. Se acercó, ojos curvados en una expresión fija, aquí había una pequeña vida. Me quedé paralizado. Su mirada se posó en mi abdomen, inconscientemente lo protegí, tensando mi cuerpo. Luego volvió a su lugar, tomó un sorbo de vino, no tengo malas intenciones, en esencia, somos iguales. Parece que el almirante aún no sabe, pero no ocultes la verdad, si tienes demasiada esperanza, terminarás como yo. Este collar es advertencia para otros, y monitoreo para mí. Controla todos mis indicadores, incluyendo progesterona, para asegurar que nunca vuelva a quedar embarazado. Mis uñas se clavaron en mi carne hasta sangrar, sin que lo notara. Finalmente susurré, ¿y si acaso? Él sonrió, con un toque de burla sincera, solo una minoría tiene suerte. ¿Te atreves a apostar? 7. Encontré a Marco en la terraza del salón. Vestía uniforme, su capa agitándose con el viento. A su lado estaba su subcomandante, a la luz tenue, lo reconocí. Marco preguntó con voz calmada, ¿has pensado bien? El subcomandante asintió. Marco, serio y frío, repitió, renunciar a tu carrera por un omega es demasiado tonto. Un militar no debe tener puntos débiles. Su subcomandante preguntó, ¿y si tu cuñada quedara embarazada? Marco guardó silencio un momento, luego respondió, es beta, nunca lo hará y no debería tener hijos. El aire estaba más frío, el viento me helaba. Retrocedí y me refugié dentro, frotándome los brazos sin lograr calentarme. Las palabras de Marco resonaban en mi mente, de repente comprendí que, para él, nunca tendría la oportunidad de quedar embarazado.
Porque Damon siempre sería un beta, y solo un beta. Un beta bonito, ordinario y seguro que nunca podría embarazarse. Un hecho inmutable, una verdad constante. Apreté mi bolso, el informe de embarazo dentro emitió un sonido agudo. Recordándome que quizá, era hora de irme. 8. No me sorprendió que el Omega regresara. Pensé que te tomarías un tiempo para pensarlo bien. Volvió a poner en su lugar el cigarrillo de mujer que acababa de sacar. Guardé silencio un momento y solo le pregunté, ¿puedes ayudarme? Él me sonrió, por supuesto. Lo observé un rato y le dije, si no estás realmente feliz, no sonrías. El Omega se quedó un momento en silencio, luego suavizó la sonrisa, pero su rostro se volvió más frío. En todos estos años, solo eres la segunda persona que me dice eso. Me dio un boleto, dentro de una semana, su departamento militar saldrá a un ejercicio, esa es tu mejor oportunidad. Guardé el boleto y le pregunté, ¿y tú? Pensó un instante, negó con la cabeza, probablemente estaremos torturándonos mutuamente hasta morir. Al final, se tocó el abdomen, si algún día no puedo aguantar y voy a buscarte, asegúrate de que el pequeño me considere su madrina. 9. 3 años después, en un callejón estrecho, subí cargando comida hasta el 5.º piso y abrí la puerta de casa. Una pequeña figura se lanzó sobre mis piernas, abrazándolas y gimoteando, papá, tengo hambre. Le acaricié el cabello con una mano y deslicé un cochecito de juguete para atraer su atención, ve a jugar un poco, papá pronto terminará de preparar la comida. Guardé los platos en la cocina y encendí el comunicador. Xiaoyu, mañana hay una cumbre muy importante, recibirás a un visitante del sistema central, llega temprano y prepárate bien. La voz del supervisor sonaba inusualmente tensa. Yo estaba ocupado y respondí de manera distraída, sin pensar quién podría ser ese gran visitante que hacía que el supervisor se tomara tantas precauciones. Al día siguiente, en la cumbre, lo vi, rodeado por todos, con uniforme de almirante del imperio, insignias brillando en sus hombros. Mi mente quedó en blanco y la sangre se me congeló. Estaba más serio que 3 años atrás, su aura era como un glaciar, y la multitud a su alrededor se silenció involuntariamente. Caminaba directo, como si nada a su alrededor le importara. Este era el sistema estelar más lejano y atrasado de Blue Star. Me había escondido allí 3 años, sin imaginarme que nos reencontraríamos así. El corazón me latía como un tambor, me obligué a mirar hacia abajo, mezclándome con el personal, esperando que no me viera. 3 años parecían toda una vida. Seguro que había olvidado por completo al problemático Damon que desapareció sin avisar. Mientras rezaba en silencio, una alarma estridente rompió la calma de la cumbre. ¿Emergencia? ¿Piratas estelares al ataque? Repito, piratas estelares al ataque. Las luces se apagaron al instante y el lugar cayó en caos. La multitud empujaba y se amontonaba, casi caigo, pero choqué contra un pecho firme y familiar. Un intenso y puro aroma a glaciar me envolvió, con una fuerza casi instintiva que me inmovilizó. Era Marco. En la oscuridad, sujetó mi brazo con precisión, la fuerza era justa, sin ser excesiva, y no podía liberarme. Su voz resonó sobre mi cabeza, profunda y firme, atravesando el caos, mantengan el orden, evacúen por las salidas de seguridad. Nadie notó nuestro breve contacto, pero yo sentí su mirada fija en mi nuca, captando el aroma a lirio del valle que emanaba por mi tensión. El rugido de naves y explosiones se acercaba, la estructura del edificio vibraba. Mi corazón se tensó, Xiao Bao. Mi hijo está demasiado cerca de aquí. El miedo me superó, traté de liberarme y temblando grité, suéltame. Mi hijo está en casa. Marco no solo no me soltó, sino que ajustó su agarre para mantenerme más cerca de él. En medio del caos, su voz me llegó clara, serena y con un toque de enojo contenido. Damon, 3 años sin verte, me has dado una sorpresa. 10. Sentí que caía en un pozo helado, todo mi cuerpo se congeló. Te has equivocado de persona. Me esforcé en gritar, la voz temblando por el miedo. ¿Equivocado? Marco soltó una ligera risa sin calidez,
solo burla. Su mano se cerró en mi cintura desde atrás, haciéndome estremecer. Tu cuerpo, tu voz, incluso tras 3 años, las recuerdo. ¿Y sobre tu hijo? Se detuvo un momento, y entre otra explosión y los gritos, sus palabras fueron como cuchillas. ¿Creíste que podrías ocultármelo por mucho tiempo? Lo sabía. El shock y el pánico de ser descubierto casi me asfixiaron. El subcomandante corrió hacia él en medio del caos. Almirante. La cápsula de seguridad está lista, debe evacuar de inmediato. No es necesario, su voz no admitía réplica. Envía un escuadrón de élite, te daré las coordenadas. Ve a esa dirección y asegura la total seguridad de un niño llamado Oscar. Dio mi dirección exacta y el nombre de Xiao Bao. El subcomandante se sorprendió un momento, luego respondió, sí, almirante. Y tú, Marco finalmente me soltó, pero sus ojos en la oscuridad aún me fijaban. Ven conmigo. Sin darme opción, me tomó de la muñeca, bajo la protección de la guardia, atravesamos la multitud hasta una sala de emergencia más segura detrás de la cumbre. La puerta se cerró detrás de nosotros, aislando la mayoría del ruido. Solo estábamos nosotros dos, la luz fría de emergencia delineaba su rostro, duro y rígido. Se quitó el abrigo de uniforme y lo dejó a un lado, mostrando el uniforme perfectamente ajustado debajo, sus hombros y cintura se destacaban, imponiendo respeto. Ahora, podemos hablar tranquilamente, se giró hacia mí, con mirada penetrante. Dime, ¿por qué llevaste a mi hijo y te escondiste aquí durante 3 años? 11. Me apoyé en la fría pared de metal, los dedos temblando. ¿No odias a los Omega y no quieres tener hijos? Si me voy, ¿no es justamente lo que querías? ¿Justamente lo que quería? Marco repitió esas palabras, dando un paso tras otro hasta que nuestra respiración se volvió audiblemente cercana. Damon, ¿quién te dijo que puedes decidir por mí? Su voz no era alta, pero llevaba la presión de una tormenta a punto de estallar. Lo miré con terquedad. ¿Acaso no es así? A tus ojos, ¿no es él una debilidad que no debería existir? Un hijo nacido de un beta que se convirtió en omega, capaz de avergonzarte a ti, al almirante del imperio. La pupila de Marco se contrajo. De repente extendió la mano, apoyándola en la pared junto a mi oído, atrapándome bajo su presencia. Su aroma glaciar se volvió opresivo, pero de una manera controlada, sin llegar a hacerme daño real. Escucha, dijo, fijando sus ojos en los míos, palabra por palabra. No importa lo que piense, jamás deberías poner en riesgo tu seguridad ni la del niño. Este planeta es atrasado y solitario, el más vulnerable a ataques de piratas estelares. Si yo no hubiera llegado, ¿alguna vez pensaste en la situación en la que estarías tú y el niño? Sus palabras me golpearon como látigos en el corazón. Sí, me escondí 3 años, viviendo con miedo constante, ¿para él eso es solo estupidez? ¿Y tú? Levanté la cabeza, enfrentando su mirada, y finalmente explotó toda la angustia y el miedo acumulados. ¿Sabías que estaba embarazado y aún así me dejaste ir? ¿Dónde estuviste estos 3 años? ¿Y ahora con qué derecho me culpas? Marco permaneció en silencio un momento, su mano apoyada en la pared se tensó ligeramente. Sus ojos mostraban emociones complejas, que finalmente se convirtieron en un suspiro casi imperceptible. En ese momento, la limpieza interna del imperio era inminente, a mi alrededor estaba el lugar más peligroso. Infinitos ojos me observaban buscando mi debilidad. Una pareja omega que se transforma de repente y queda embarazada, era el objetivo más grande. También quería ver qué decisión tomarías al final. Pero ahora veo que dejarte ir fue el mayor error que cometí. En ese instante, alguien golpeó la puerta de la sala de emergencia. La voz del subcomandante llegó. Almirante, el pequeño equipo ya ha asegurado al niño, confirmado seguro, lo están escoltando hacia la nave insignia. Marco respondió con un simple gesto, pero su mirada no se apartó de mí. Al escuchar que Xiao Bao estaba seguro, toda la tensión acumulada en mi cuerpo se liberó, mis piernas flaquearon y casi caigo al suelo. Los brazos de Marco rodearon mi cintura a tiempo, alejándome de la fría pared.
No fue un gesto suave, pero sí un soporte firme que no podía rechazar. Ahora, dijo inclinándose hacia mí, con voz profunda, podemos saldar cuentas de estos 3 años. 12. Marco me llevó casi por la fuerza a su nave insignia, el invierno. El interior de la nave era frío y eficiente, lleno de metal y el olor a fluidos energéticos, muy distinto de los 3 años de vida pequeña y cálida que había tenido. Me asignaron una cabina cómoda, pero los guardias dejaron claro que sin orden de Marco, no podía salir, era casi un arresto domiciliario. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se deslizara y Marco entrara. Había quitado su abrigo impregnado de olor a pólvora, solo llevaba una camisa negra de uniforme, lo que hacía su figura aún más erguida y su presencia imponente. Oscar, 2 años y 10 meses. Nacido en el Centro Médico Civil del planeta Cata. Omega masculino, feromona tipo hierba tras la lluvia, nivel C, desarrollo normal, sin historial médico grave, recitó, sin expresión, como si diera un informe militar. En los últimos 3 años, se han mudado por 4 sistemas estelares, 7 direcciones distintas, realizando 6 tipos de trabajo, incluyendo registro de datos, servicio de restaurante y empleado temporal en conferencias. Alzó la vista, mirada afilada sobre mí. Registro muestra que tu nivel de vida apenas alcanza para sobrevivir, recursos médicos insuficientes, vacunas infantiles incompletas. Damon, esta es la vida que elegiste. Sus palabras me atravesaban como agujas. Apreté el borde de mi ropa, intentando mantener la calma. Al menos, soy libre. ¿Libre? Marco se rió con desdén, tirando la tabla sobre la mesa con un golpe seco. Sobrevivir con un salario mínimo en un sistema remoto donde los piratas espaciales pueden saquear en cualquier momento, sin poder garantizar la salud básica de tu hijo, ¿eso llamas libertad? No pude replicar, tenía razón. El miedo de hoy aún me perseguía. Yo, intenté defenderme, pero me quedé sin palabras. Damon, su voz bajó, con decisión innegable. El juego terminó. Puedes seguir odiándome, resentirme, pero Oscar debe volver a su lugar. Es el heredero y merece la mejor educación, la protección más completa y los recursos de más alto nivel. ¿Vas a llevártelo? Levanté la cabeza, el corazón acelerado. No soy yo quien lo lleva, corrigió, ojos fríos casi crueles, sino que debe volver a donde le corresponde. ¿Y tú? Se detuvo, su mirada sobre mi rostro, con emociones complejas e inescrutables. Eres su padre biológico, eso no cambia. Quiero que regreses con él, dijo con tono administrativo, como si ofreciera un reglamento, como su otro padre. No era negociación, era notificación. Marco había decidido la solución más lógica tras sopesar todo. Tal vez ya no rechazaba a los Omega ni al niño como hace 3 años, pero su mentalidad de controlar todo, su alta postura de poder, no había cambiado. Él traería a Xiao Bao a su mundo, y yo solo recibiría un rol secundario. Lo miré y sentí un frío en el corazón. 3 años habían pasado, parecía que había cambiado, pero al mismo tiempo, nada había cambiado. Había aprendido a asumir responsabilidades, pero aún no sabía respetar los sentimientos. Marco no me dio tiempo de respuesta. Se giró y salió, dejándome sola frente a una decisión difícil. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la puerta se abriera de nuevo. Una pequeña figura irrumpió como un proyectil y se lanzó a mis brazos. «Papá». La voz de Xiao Bao sonaba entre sollozos, claramente asustado por lo vivido hoy. Lo abracé fuerte, sintiendo su calor en mi pecho, el corazón se me derretía. Detrás de él, Marco entró. Se quedó en la puerta, observando nuestro abrazo padre-hijo, sin expresión, pero su aura fría parecía suavizarse un poco. Xiao Bao se calmó después de unos minutos, curioso, mirando al alfa desconocido en la puerta. Marco también lo miraba. Padre e hijo se enfrentaron con la mirada a unos pasos de distancia, en silencio. Tras un momento, Marco dio un paso adelante. No se agachó, solo bajó un poco la mirada hacia Xiao Bao. Luego hizo algo inesperado, sacó de su bolsillo un pequeño modelo de nave, metálico y simple, y se lo ofreció a Xiao Bao.
El modelo estaba hecho a mano, con marcas de desgaste, con apariencia antigua. Xiao Bao parpadeó, aún con lágrimas, mirando el modelo y luego a Marco, dudando un poco. Tómalo, dijo Marco, voz plana, menos rígida. Xiao Bao extendió la manita, cogió el modelo y empezó a jugar con curiosidad. Gracias, papi, dijo con voz infantil, probando la palabra. El cuerpo de Marco se detuvo apenas perceptible. Miró los ojos negros y claros de Xiao Bao, tan parecidos a los suyos, y guardó silencio unos segundos. Luego, apenas perceptiblemente, asintió. Un simple sonido, pero parecía abrir una pequeña grieta en su corazón glaciar. No dijo más, no intentó abrazar a Xiao Bao, solo nos miró una vez más y salió de la cabina. Esa noche, abracé a Xiao Bao en la cama, incapaz de dormir. La actitud de Marco me dio un atisbo de cambio, parecía estar intentando aceptar a Xiao Bao. Pero eso no significaba que me aceptara a mí o que cambiara su manera dominante. Durante el viaje, Marco seguía ocupado. Pero todos los días tomaba un momento para aparecer en la cabina. A veces traía alimentos o juguetes preparados especialmente para Xiao Bao, otras, simplemente se quedaba en la puerta viendo cómo jugaba yo con él. Una vez, Xiao Bao se golpeó con el borde de la mesa mientras jugaba con la nave modelo, a punto de llorar. Marco entró, no dijo nada, solo frotó su frente con manos acostumbradas al combate, torpemente, y Xiao Bao se calmó. Seguía siendo callado y reservado. Pero estos gestos pequeños, casi inadvertidos, provocaban olas de inquietud en mi corazón. Cuando la flota estaba a punto de hacer el último salto hacia el campo gravitacional del planeta azul, Marco entró de nuevo a mi cabina. Esta vez, se sentó frente a mí. ¿Has pensado bien? Fue directo. Lo miré y en lugar de responder, pregunté. Marco, para ti, ¿qué somos Xiao Bao y yo? ¿Una responsabilidad que gestionar o algo más? Era la primera vez que le hacía esa pregunta directamente. Marco pareció sorprendido, guardó silencio un instante, mirando a Xiao Bao dormido en la cama, luego volvió la mirada hacia mí. Damon, empezó con voz baja y firme. Mi vida se basa en orden, reglas y control. Desprecio todo lo que se salga de mi dominio, incluyendo los sentimientos incontrolables. Hizo una pausa, como midiendo palabras. Tu aparición, y todo lo que ocurrió después, superó mis expectativas y planes. Tu partida demostró que mi control no era absoluto. Su sinceridad me sorprendió. Durante estos 3 años, continuó, mirada profunda, no dejé de buscarlos. Solo de manera más discreta. Me dije a mí mismo que era por la seguridad de la sangre. Pero tal vez, frunció ligeramente el ceño, incómodo con la introspección, no solo eso. Me miró, con atención y seriedad inéditas. La palabra, responsabilidad, no es suficiente, pero es la base. Sobre ella, ustedes son una excepción. Son la única excepción en mi vida que no puede definirse por reglas. Se levantó, fue hacia la cama y miró a Xiao Bao un momento, luego se volvió hacia mí. Cuando volvamos al planeta azul, registraré oficialmente su existencia en el imperio. Oscar será mi heredero legítimo. Y tú, Damon, su tono era solemne, serás mi único compañero legítimo. Espero que esta vez, decidas quedarte voluntariamente. 13. No respondí de inmediato. Marco me dio tiempo y espacio. Cuando el invierno llegó al planeta azul, nos instalaron en su mansión en la ladera, fuertemente vigilada. Yo ocupaba una habitación junto al dormitorio principal, separados por una sala. Él seguía ocupado, salía temprano y volvía tarde, nos encontrábamos pocas veces. No mencionó el registro oficial, como si nuestra conversación en la nave hubiera sido solo una intención. Esta incertidumbre me permitió reflexionar con más claridad sobre mis propios sentimientos. Hasta que mi celo llegó sin aviso. Tal vez por el cambio de entorno, tal vez por emociones acumuladas, una ola de deseo me invadió en la noche. Mi feromona de lirio de los valles se desbordó por la habitación, dulce y penetrante,
llenando la mansión silenciosa. Me acurruqué en la cama, todo mi cuerpo ardía, la conciencia difusa, el último hilo de razón me obligaba a morderme los labios para no emitir sonidos vergonzosos. La puerta se abrió silenciosamente. Marco estaba en el umbral, con el frío de la noche aún sobre él, uniforme impecable. Claramente había sido atraído por mi feromona. Sus ojos profundos y afilados brillaban en la oscuridad, fijándose en mi estado vulnerable. Su feromona glaciar llenó la habitación, fuerte y fría, con un instinto de controlar, calmar y poseer. Cerré los ojos, esperando quizá un gesto de marcado instintivo. Sin embargo, el contacto esperado no ocurrió. Escuché su respiración profunda, seguida de un paso atrás, controladísimo. ¿Dónde está el inhibidor? Su voz ronca, controlada, pero extrañamente calmada. Me quedé paralizado, levanté la mano temblorosa hacia la mesita de noche. Él caminó rápido, encontró el inhibidor y lo dejó a mi alcance sin tocarme directamente. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, tenso. Negué con la cabeza y me inyecté el inhibidor, el líquido frío en mis venas suprimió poco a poco la oleada de deseo. Durante todo el proceso, él permaneció a unos pasos, silencioso, como un glaciar tenso. Su feromona permanecía en la habitación, calmante pero estrictamente controlada, sin provocar más descontrol. No aprovechó mi vulnerabilidad, no usó su ventaja fisiológica para marcarme, incluso desvió la mirada mientras me inyectaba para no estimularme. Cuando finalmente me recuperé, apoyado y exhausto en la cabecera, él me miró con una expresión compleja. ¿Por qué? Mi voz débil, emociones encontradas. Había alivio, pero también un leve amargor. La atracción entre Alfa y Omega es natural, instintiva. Mi compatibilidad con Marco no era baja, pero él parecía no desearme. Tal vez seguía detestando a los Omega, su desprecio psicológico parecía superar su naturaleza de Alfa. Damon, me interrumpió, tono firme y sereno, con algo indescriptible. Quiero que regreses por voluntad propia, no por instinto fisiológico. Se acercó a la ventana, de espaldas, contemplando la noche, su postura seguía recta y fría. Marcar a un Omega en celo, inconsciente, sería un insulto a mí y a ti, hizo una pausa. Admito que te deseo, pero no así. Lo observé de espaldas, firme pero solitario, mi corazón dio un vuelco. No era que no tuviera deseo, sino que elegía anteponer mi voluntad a sus instintos y deseos. Marco, lo llamé suavemente. Se giró. Ven, hazme un marcado temporal. Marco no esperaba la petición, pero reaccionó rápido. Se arrodilló sobre la cama, su mano en la nuca, colmillos entrando suavemente en mi glándula. La feromona glaciar fluyó lentamente, el cuerpo se empapó de una frescura placentera. Vi sus ojos enrojecidos por el deseo y sonreí, empujándolo suavemente. Listo, puedes salir. Durante los días siguientes, repetí este juego, usándolo como inhibidor humano. Marco se dio cuenta de mi venganza deliberada. Después del marcado, no se marchó de inmediato. Me acurruqué sobre él, disfrutando del frío, como un gato perezoso. Su mano recorría mi cintura, al intentar meterla, la aparté. Dijiste que no me obligarías, que debía quererlo por voluntad propia. Vi cómo su rostro se oscurecía, pero no podía hacer nada. El ejército imperial percibió la tensión, los soldados no respiraban, temiendo el mal humor del general. Marco se sentó, manos bajo la barbilla, ceño fruncido, pensativo. Los guardias en la puerta creían que planeaba asuntos de estado, sin atreverse a moverse. Después de un rato, escuché al general abrir el comunicador y llamar al exvicealmirante. Si tu esposa se enoja, ¿cómo la consuelas? 14. Cuando regresé a casa, Marco estaba plantando la última planta de lirio de los valles. El jardín había sido reemplazado por lirios blancos. La brisa suave esparcía su aroma por todo el lugar, acariciando el rostro de Marco. Al verme entrar, se incorporó. ¿Te gusta? Sentí que no era su estilo, pregunté. ¿De dónde aprendiste esto? Serio, respondió.
Mi vicealmirante dijo que debía regalarte flores. Supuse que originalmente quiso decir un ramo. Pero Marco literalmente desenterró todo y plantó un jardín entero de lirios. Quise reír, pero ante su expresión seria, no pude. No respondí su pregunta, pregunté suavemente. Marco, ¿puedo confiar en ti? Se acercó, levantó mi mano y dejó un beso sobre ella. Sentí frío en la palma y descubrí una placa plateada. Cada soldado imperial tiene una placa, símbolo de obediencia, responsabilidad, misión, es como la vida misma, hasta la muerte. Esto es lo que puedo darte, lealtad del más alto nivel. Vi los bordes nítidos de la placa y sonreí. Entonces, Marco, pronto tendrás 2 Omega consentidos en casa.